Vamos a conocer más detalles. Nos acompaña Susana Solís, es eurodiputada del Grupo Liberal Renew Europe. Susana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes aquí desde Bruselas. Bueno, hemos conocido más detalles, como decíamos, de ese plan y ahora además estudia la construcción de un gasoducto entre España e Italia. Es algo que además ya dijo Mario Draghi, me parece hace menos de un mes hablaba el primer ministro italiano de que le gustaría también potenciar esa conexión energética con España. ¿En qué consistiría este gasoducto? ¿Cuál sería la conexión de España con Italia? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que este era un plan muy esperado, el REPowerEU, porque necesitamos dejar de ser una isla energética en España y una de las prioridades del plan es precisamente estas interconexiones. Lo que nos llama la atención, y yo creo que también lo comentabais ayer, es que en este plan no esté pintado el gasoducto de MidCat, es decir, el prioritario, el que en el corto plazo es el que nos puede ayudar a acabar con esta dependencia energética de Rusia, y aparezca en cambio pintado este gasoducto con Italia, que puede ser, desde luego, suplementario, complementario al MidCat, pero en cualquier caso es un gasoducto que va a ser mucho más caro, con un proceso de ejecución mucho más largo. El Mediterráneo es mucho más profundo, va a ser más costoso, no tenemos estudio de impacto, y nos preocupa que esté pintado claramente, haya un plan o haya un mapa donde esté este gasoducto, que, como digo, puede ser necesario, pero que nos falta todavía el gasoducto en MidCat, que es una prioridad. No entendemos muy bien por qué no hay aún ese listado de infraestructuras y por qué ni siquiera aparece pintado en el plan. Dentro de ese mapa, que vamos a ver si podemos enseñarlo en pantalla para que lo vean también nuestros espectadores, como tú dices, no aparece el MidCat, pero sí aparece ese otro flujo, ¿no?, de posible gasoducto. En el caso del MidCat, lo que sí que he podido estar leyendo es que una de las condiciones o de las ideas que España pone encima de la mesa es que no se olvide que se avance, como tú decías, hacia esa interconexión, pero en ese rescate del proyecto se está hablando ahora de que sea finalmente un proyecto más enfocado al hidrógeno. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, eso es una condición que se ha puesto siempre encima de la mesa. Teníamos un proyecto de infraestructura de gas con el MidCat que el gobierno español paró, de acuerdo también con el gobierno francés hace años, el gobierno de Pedro Sánchez, porque no estaba interesado en una infraestructura, lo que ahora mismo vemos todos que ha sido un error estratégico. Y desde luego que si ahora volvemos a retomar ese proyecto, que es vital para que España sea esa puerta de gas de Europa y esa puerta energética, lo que tenemos que hacer es que también sea compatible con el hidrógeno, ¿no? Yo creo que todas las infraestructuras que se pintan de aquí o que se van a diseñar de aquí al futuro van a tener que ser, primero, para llevar gas, posteriormente biometano y finalmente pues hidrógeno renovable. Está clarísimo que tiene que ser así, pero por eso nos preocupa que esté digo pintado porque realmente no hay un listado de infraestructuras, hay un mapa, como podemos ver ahí, por eso hablo con estos términos, y nos preocupa que aparezca esa infraestructura de hidrógeno con Italia, que tiene un plazo de ejecución mucho más largo y que ni siquiera tenemos un estudio de impacto de él, y falte esa infraestructura de gas e hidrógeno con Francia. Susana, dentro de la posibilidad, ¿no?, de ese gasoducto Barcelona-Livorno que está ahora mismo en el debate, en el centro de la mesa, ¿cuánto calculas tú, qué sabes al respecto de cuánto podría durar en el tiempo la construcción de ese gasoducto? ¿Qué requerimientos tendría? Porque como hemos visto con el MidCat, bueno, pues hay dos países implicados, los dos países tienen que ponerse manos a la obra, hay una serie de regulaciones, de requisitos técnicos. ¿Cuándo podría esto ser una realidad? Sobre todo en este momento que estamos intentando acelerar todas esas inversiones para nuestra energía. Por eso digo que como proyecto prioritario debería ser el MidCat, que ya conocemos los plazos, ya conocemos el proyecto y solo sería reorientarlo, pero cuando hablamos de un proyecto de estas características donde ni siquiera hay un estudio de impacto, pues estamos hablando de plazos muchísimo más largos, sobre todo si es para llevar hidrógeno. En cualquier caso es importante que haya voluntad política del gobierno de Italia de que lo quiere, ¿no? Porque yo creo que lo que aquí estamos viendo es que hay una voluntad clara de Italia de que quieren este gasoducto, pero no hay esa voluntad clara por parte del gobierno de Francia, que prefiere y también está apostando más por tener sus propias plantas regasificadoras, plantas flotantes, como también se ve en REPowerEU, que se están potenciando, y apostar menos por estar unidos por España. Pero desde luego para Alemania, para el resto de Europa, y si queremos acabar con la guerra y dejar, que yo creo que es nuestra prioridad en el corto plazo, dejar de financiar la guerra, y dejar de que el gas sea un arma arrojadiza,
pues entonces tenemos que construir primero este MidCat. Estamos hablando de años. Si en MidCat hablamos de 2 años, imagínate en un proyecto donde hay muchísima más profundidad, donde no tenemos aún estudios, de que estamos hablando pues de 5, 10 años, no lo sé, más de 5 años seguramente, y muchísimos millones de inversión. Sí, en principio se hablaba de unos 2.500 millones entre Barcelona y Livorno para ese gasoducto. Sería un tubo de más de 700 kilómetros, así que, bueno, pues desde luego que es una infraestructura de envergadura. Mencionábamos al principio esa promoción de la capacidad regasificadora de España que estaba haciendo el presidente Sánchez en Davos. Mencionabas el caso de esas plantas regasificadoras en el mar. Estábamos viendo, por ejemplo, las alternativas que Alemania, ¿no?, estaba poniendo encima de la mesa como país altamente dependiente de ese gas ruso. ¿Qué otras medidas, más allá de este gasoducto, se están poniendo en marcha? ¿Qué otras medidas has podido leer en esos documentos que sean interesantes a la hora de ir favoreciendo esa desconexión que están haciendo otros países? Bueno, otros países están apostando por gasoductos flotantes, por plantas de regasificación flotantes. En nuestro caso tenemos la mayor capacidad regasificadora de Europa y desde luego no haría falta si se utiliza nuestra capacidad. Incluso tenemos una planta cerrada y no tendrían falta de estar construyendo regasificadores flotantes que son también muy caros. Pero en REPowerEU también se habla mucho de potenciar el despliegue de renovables. Estamos hablando de aumentar del 40 al 45%, y eso, bueno, pues para España es muy interesante porque se está hablando de duplicar la producción el porcentaje de eólica y de solar. Y también estamos hablando de aumentar o de eliminar burocracia para que estos permisos, que en algunos casos, en los de eólica, tardan 4, 5 y 9 años en algunos países, se puedan acortar. Se habla también de ahorrar, de eficiencia energética, también aumentar la eficiencia energética del 9 al 10%, de también hacer una campaña de concienciación de los consumidores, ¿no?, que como se están haciendo en otros países, y en general, bueno, pues también de diversificar proveedores y de una compra conjunta, de un mecanismo conjunto para poder comprar conjuntamente gas, hidrógeno o otras energías de forma conjunta. Yo creo que es un paquete muy importante. Nos preocupa cómo se va a financiar, porque algo importante es que no hay dinero fresco, es dinero que viene del paquete del mecanismo de recuperación y resiliencia, muy poquito dinero fresco, 20.000 millones de euros solo, y bueno, pues también nos preocupa mucho cómo se va a llevar a cabo esta financiación, ¿no? Estamos hablando de una financiación adicional de 210.000 millones de euros. Pues Susana Solís, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, por explicarnos un poquito lo que se va hablando desde la capital comunitaria con ese superplan energético de Europa. Iremos conociendo más detalles, me imagino. Volveremos a contar contigo. Muy buenas tardes, gracias. Buenas tardes.